Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un honor, es un privilegio poder estar de nuevo aquí conectados con ustedes. Quiero decirles que Dios es maravillosamente bueno. Dios es inmensamente bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Damos gracias a Dios por todas sus bondades, gracias a Dios por todas sus promesas, gracias a Dios porque Él es inmensamente bueno. He estado pensando durante el transcurso del día en una palabra para nuestro corazón y es algo muy práctico, muy sencillo lo que quiero compartirle en esta noche. Pero decirle que en verdad desde que nosotros venimos al Evangelio, muchísimos han sido los favores de Dios. Algunas veces cuando estamos adorando en la iglesia y me toca tomar el tiempo, les digo a los hermanos que solamente necesitan recordar un favor de parte de Dios. Ese será suficiente para poder tener un buen culto esa noche. Una de las cosas que yo he notado, y quiero decir he notado en mi vida, y que he trabajado en ello los últimos años, quizá pudiera decirle unos 10 años que vengo trabajando en ello, y he dedicado mi corazón a esto que quiero transmitirle. Me ha dado un buen resultado, me ha ayudado a mantenerme cerca de Dios, conectado con Dios. Pero también debo de reconocer que Dios ha sido paciente conmigo. Yo quiero hablarle un poquitito, hermano, de el hombre olvida los favores de Dios. Al menos así le titulé a esta enseñanza. Y es que lamentablemente tenemos un alma muy olvidadiza. Somos muy prontos para olvidar. Y eso es algo que tenemos nosotros que pedirle al Señor, e incluso nosotros, trabajar nuestra alma en esa área. Porque creo que es peligroso, muy peligroso, si nosotros olvidamos los favores de Dios. Eso haría que nos alejáramos de Él, haría que ignoráramos sus mandamientos, preceptos, ordenanzas, estatutos. Haría, en otras palabras, crearía entre Dios y nosotros una distancia. Y al final eso nos llevaría a pecar. Una distancia entre Dios y nosotros haría que nos volviéramos al pecado. Yo siempre he creído que el problema con toda la humanidad, oiga esto que le voy a decir, siempre he creído que el problema con la humanidad no es el pecado. No es ese el pecado. No, o mejor dicho, no es el pecado el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es que se ha olvidado de Dios. Y cuando el hombre se olvida de Dios, entonces se aleja de Dios. Y cuando se aleja de Dios es cuando entra el pecado. Pero creo, hermano, que ese es el problema con la humanidad. El mundo lamentablemente se ha olvidado de
de toda la benevolencia de Dios, se ha olvidado de todo su cuidado, se ha olvidado de que Dios es paciente, que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Y el mundo se ha olvidado de que si tiene vida es porque Dios se la ha permitido, porque al final de cuentas Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Pero el hombre no piensa en ello, por lo mismo porque se ha olvidado de Dios. E insisto, el problema con el hombre no es el pecado, el problema es que se olvida de Dios, y cuando se olvida de Dios, entonces aparece un distanciamiento, y el distanciamiento hace que el pecado se aproveche. Quiero hablarle, hermano, un poquitito de este tema que me hace ver a mí que nosotros tenemos un alma que es muy olvidadiza. Fíjese que, por ejemplo, David en el Salmo 103, él le decía: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, le estaba diciendo, no fue solamente la salvación el beneficio de Dios a nuestra vida. Imagínense, comenzó dándonos lo más grande, que es la salvación. Cuando David dice no olviden ninguno de sus beneficios, está hablando, hermano, de un sinfín de cosas que benefician la vida del hombre. Le da alguna lista. Mira, otro de los beneficios es que Él perdona tus iniquidades. Otro de los beneficios es que Él sana tus dolencias. Otro de los beneficios es que Él rescata de la fosa tu vida. En otras palabras, no sabes ni cuántas veces te has escapado de morir y Dios te ha mantenido con vida. Otro de los beneficios es que Él te corona de bondad. Es un Dios bondadoso, es un Dios benevolente, es un Dios dador. Aparte le dice, y otro de los beneficios es que Él es compasivo. Él se compadece de ti. Otro de los beneficios le dice, Él es el que colma de bienes tus años. Y otro de los beneficios es que te rejuvenece el alma, para que tu alma no se amargue. Aquí veo aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beneficios. Es una lista interminable. El verso 6 de Salmo 103 dice: el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Ahí le está diciendo, Él te defiende, Él te protege, Él se venga de tus enemigos. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, este verso 2 del Salmo 103, yo veo que los beneficios del Señor son muchísimos. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio? ¿Cuántos favores has recibido de Dios? ¿De cuántos nos acordamos? David deja muy claro en este salmo que el alma es olvidadiza. Y eso es algo, hermano, que tenemos nosotros que trabajar en nuestra alma. Porque repito, cuando tú no olvidas los favores de Dios, te mantienes cerca de Él, te mantienes conectado a Él. Y tienes un corazón agradecido. No va a haber lugar para rebelarte, para alejarte, para irte a pecar, porque estás agradecido. Por eso te decía que algunas veces cuando me toca tomar el tiempo, le digo al pueblo, solamente necesitas acordarte de un favor para que eso haga que tengas un buen culto de alabanza y adoración a Dios. Israel, hermano, al igual que nosotros, con las diferencias que existan en cuanto al corazón, Israel se olvidó del Señor.
en Deuteronomio 8:7 dice, el Señor Dios, tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes, de aguas, de fuentes, manantiales, dice que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva, miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez. Dice, donde nada te faltará. Eso lo dijo David. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Le dice el Señor a Israel en Deuteronomio 8:9, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero bendecir a Dios, hermano, no implica solamente y yo te bendigo, Señor, sino bendecir a Dios, dice el verso 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Y dice, dejando de guardar sus mandamientos, ordenanzas, estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando el hombre no se olvida de Dios, su ley está presente. Cuando el hombre no se olvida de Dios, sus caminos están presentes. Sus ordenanzas, sus estatutos están presentes, sus mandamientos están presentes. Por eso te digo que el no olvidar a Dios te mantiene conectado a Dios. Mientras no haya una distancia entre Dios y tú, hermano, el pecado está lejos y tú estás cerca de Dios. Pero aquí Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva por un desierto, pero ahí en el desierto, hermano, no les faltó no les faltó absolutamente nada. Al contrario, Dios los llevó, los salvó, los protegió, les proveyó. Aquí en el verso 13 de Deuteronomio dice, verso 12, no sea que cuando hayas comido, te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. Cuando tus vacas, oiga lo que dice, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, tu plata y tu oro se multipliquen. Y oiga esto, dice, y todo lo que tengas se multiplique. Entonces dice, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. En el desierto, dice el verso 16, te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Esto me habla a mí de un proceso en donde etapas en nuestra vida cristiana. Dios te da promesas, Dios te salva, luego te da promesas, luego prueba tu corazón, pero al final te va a hacer bien. Dice, y para finalmente, verso 16 de Deuteronomio 8, hacerte bien. Yo veo en esta historia que cobra vida, hermano, una tierra, dice, donde nada te faltará. Provisión, protección, salud, prosperidad. El problema en esta historia es que Israel lo olvidó hasta el día de hoy. Y es que nosotros, hermano, como seres humanos, en veces olvidamos los favores de Dios. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Una de las cosas que yo siempre le pedía y le he pedido a Dios es que no se me olvide de dónde me sacó el Señor. Aún con todo y eso, en el transcurso de mi tiempo de conversión, y muchas veces se me olvidó, hermano. Y sus favores también se me olvidaban. De 10 años para acá empecé a trabajar en ello. Empecé a trabajar en cuánta bondad, cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuánta compasión, cuánto amor ha tenido por mi vida. Y
no le digo que tengo una vida cristiana que ando volando como ángel, no, hermano. Pero sí debo de ser sincero con mi conciencia y para con Dios que me va a juzgar. Debo decirle que cuando decidí en mi corazón trabajar esa área en mi vida y cuidar que mi alma no fuera olvidadiza, eso me ha ayudado a ver el Evangelio desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva más rica, más sólida, más real, hermano. Y me ha ayudado a mantenerme cerca del Señor. No le digo que no haya momentos en que me desconecte, pero serán unas horas digo, no. Eso está muy latente, muy presente en mi vida. A estas alturas ya en realidad no busco a Dios por lo que Él me dé, o me pueda dar, o pueda hacer por mí. Tampoco busco a Dios porque el ministerio prospere y no, eso es algo que Dios lo va a hacer dentro de su propósito y lo va a hacer en la medida en que su propósito, el deseo de su corazón quiere hacerlo, tocante al ministerio, tocante a mi vida. Él me va a dar lo que Él en su corazón desea darme. Pero ya no le sirvo a Dios, no busco a Dios porque me dé o me remunere, sino porque he entendido el Evangelio desde otra perspectiva y he llegado a la conclusión que Dios es maravillosamente bueno y sumamente paciente para conmigo. Y que al final del día o al final de todo, Él me va a proveer, me va a cuidar, me va a añadir lo que Él quiera añadirme. Pero yo he decidido en mi corazón no olvidarme de cuántos favores he recibido. Y entre todos esos favores, yo le dije en principio que es una lista interminable de favores, no solamente conmigo, con los que me sintonizan, con los que van a ver este video. Han sido demasiados, hermano. Demasiados los favores. Y Dios ha sido maravillosamente bueno. Y creo que Él va a cuidar de nosotros y nos va a proveer y nos va a proteger y nos va a prosperar en la medida que Él quiere prosperarnos. Pero en realidad no es eso lo que ahora mi corazón busca, sino estar agradecido con Dios. El solo hecho que sea paciente conmigo es un favor recibido. El que tenga misericordia de mí es un favor recibido. El que me haya perdonado y me siga perdonando, porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Eso es un favor recibido. Entonces, yo siempre he dicho, y esta frase, hermano, es muy propia. Hay frases que de pronto bajan a mi corazón y sé que Dios me las ha inspirado. Como por ejemplo, no hay manera de pagarle a Dios sus favores. Comenzando porque nos dio a Jesucristo, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Y luego toda la cantidad de favores. No hay manera de pagarle, pero sí hay miles y miles y miles de maneras de cómo agradecerle. Eso sí, eso es indudable, hermano. Y el hecho que tu corazón esté inclinado siempre a aprender de Dios, a recibir de Dios, a servirle, a darte a Él, a cambiar ciertos aspectos de tu vida que tú sabes que no le agradan. Eso es agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque en
en cierta manera es complacer el corazón de Dios. Es saber que el deseo de Dios es que estemos cerca de Él y para ello vamos a dedicarle tiempo, vamos a trabajar para Él, porque esa es una manera también de agradecerle a Dios, de no olvidar sus favores. Israel olvidó la buena tierra. El alma es olvidadiza. Usted se recuerda de aquellos leprosos que el Señor limpió, y de los 10, solamente uno se volvió. Quiere decir que el alma puede olvidar así, en un momentito puede el alma olvidar los favores de Dios. Por ejemplo, mire el Salmo 106, verso 10 dice: los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero el verso 13 dice: pero pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron su consejo. Este salmo a mí me revela que los salvó del que los odiaba, los salvó del enemigo, los salvó de sus adversarios, porque aquí habla de 3 clases de mentalidades o de personas en contra de su pueblo. Los salvó del que los odiaba, los salvó del enemigo y los salvó de sus adversarios. Cantaron sus alabanzas. Eso representa como cuando vamos a un culto y nos gozamos en los cultos y cantamos, hermano, y danzamos, pero nos olvidamos cuánto nos ha guardado. Y eso, hermano, lamentablemente es algo que está ahí en el alma. El alma es olvidadiza. El alma olvida pronto las cosas. Y eso es algo que tenemos nosotros que, voy a usar esta palabra, reeducarla. Y hacer que el alma siempre recuerde los favores de Dios. Usted se recuerda de aquel hombre que dijo: alma, muchos bienes tienes. Dios lo había prosperado. Muchos bienes tienes, come, bebe, gózate, regocíjate, como diciendo: disfruta la vida. Me voy a edificar otros graneros más grandes, porque era mucho lo que tenía. Y entonces una voz le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y es que él educó a su alma. Educó a su alma de una manera en que la acostumbró a las cosas terrenas. Y eso, hermano, lamentablemente es lo que sucede con nuestra alma. El alma puede recibir muchas cosas buenas, no solamente de parte de Dios, aunque claro, Dios es el que las da, pero en veces va a usar, hermano, a la gente que nos rodea. Y nosotros olvidamos muchas veces cuánta gente ha sido malagradecida con su prójimo. Fíjese que cuando yo me vine de Guatemala en diciembre del año 1976, camino a Estados Unidos, fue un camino bien complicado, difícil, hermano. Con visa hasta el Distrito Federal, y del Distrito Federal para acá, pues me vine con una familia y no sabía yo en realidad si iba a llegar o no. Llegando a San Luis Río Colorado, me dice la familia: bueno, aquí se queda, de aquí en adelante esperamos que llegue, porque claro, ellos no iban a arriesgar sus papeles, porque ahí de San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, pues hay revisión, ¿no?, de la migración mexicana. Y prácticamente me quedé abandonado. Estando allí en San Luis Río Colorado, llegué a una terminal de autobuses
En aquel tiempo se llamaba 3 Estrellas, Transportes 3 Estrellas. Yo creo que ya no existe. Cuando el que estaba encargado ahí me vio, me dijo, ¿tú eres centroamericano? Le dije, sí. No, me dice, ni hables, me dijo, porque aquí olvídate, van a hacer estragos contigo. Y me dijo, no te preocupes, quédate aquí en la oficina, aquí quédate. Me recuerdo que me dio de comer. Me dijo, mañana, dice, yo te voy a mandar como ayudante de unos transportes aquí, dice, de un chofer, y te vas con él. Me llevó un pantalón negro, una camisa blanca, hermano, para mandarme como ayudante de uno de los transportes. A todo eso, hermano, la noche dormía ahí en la oficina, me dio cobija, almohada, etcétera. Y a mí se me quedó muy metido todo eso, muy metido. Y siempre me acordaba, hermano, aún antes de venir a Cristo, en mis borracheras, me acordaba, hermano, de ese hombre y en mis borracheras, hermano, yo decía, Diosito, bendícelo, ¿no? Ya cuando vine a Cristo, todavía estaba presente ese hombre y siempre oré por él. Un día, ya que arreglé mis papeles, el Señor me permitió volver a San Luis Río Colorado y lo busqué. No lo encontré, había muerto, hermano. Pero mi corazón se quedó súper agradecido con ese hombre. En mi oración a Dios, hermano, que no sé si Dios la acepte, es que este hombre, Dios lo haya salvado. Creo, hermano, que hay cosas que nuestra alma no olvida. Por lo regular, usted que conoce su alma, usted sabe que las cosas malas, el alma no las olvida. Mucha gente habla de las cosas malas aún de cuando era niño. Hice esto, hice aquello, hice lo otro, hice aquí, y te acordás de aquello y de lo otro. Pero lo extraño de nuestra alma es que las cosas buenas las olvida pronto. Cuando yo descubrí eso en mi alma, hace aproximadamente unos 10 años, yo empecé a trabajar en ello, hermano. Me di cuenta que el alma, las cosas malas, no las olvida, porque el enemigo está ahí, hermano, tratando de recordarlas, y por el contrario, está atacando tu alma para que olvide las cosas buenas, y especialmente las cosas buenas de parte de Dios. Y entonces me di cuenta que esa era una forma de cómo el enemigo atacaba al creyente y que por eso el creyente se alejaba de Dios, por eso el creyente se volvía mal agradecido y por eso el creyente se iba a pecar, porque olvidaba las cosas de Dios fácilmente. Entonces me di cuenta que el enemigo es muy astuto, el Señor lo reprenda. Entonces dediqué mi alma, mi espíritu a tratar de siempre tener presente los favores recibidos de parte de Dios. No me he dado a la tarea, hermano, de escribir todos los favores de Dios. Serían incontables. Todos los días recibo favores de Dios. Pero hay diferencia, hermano, entre algunos y otros. Pero sí descubrí en mi alma que el alma olvida pronto las cosas de Dios. Olvida pronto los favores de Dios, pero las cosas malas no las olvida. Fíjese cómo es el enemigo de astuto. Este Salmo 106 dice que Él, hermano, los salvó del que los odiaba, los salvó del enemigo, los salvó de sus adversarios. Pero dice, pero pronto se olvidaron de sus obras. Pronto. Porque el alma, hermano, es un terreno donde el enemigo se mueve y trabaja de manera que el hombre olvide las cosas de Dios. Creo, hermano, que Dios ha sido inmensamente bueno. Y creo que si yo me decidiera anotar todos sus favores, hermano, me acuerdo de muchos, pero no me acuerdo de todos. Por ejemplo, miren, en el libro de Oseas, capítulo 13 y verso 4, dice, mas yo he sido, dice el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. Fíjese, mas yo he sido
el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos, se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Entonces, cuando yo veo, hermano, este verso o este pasaje de Oseas 13, 4 al 6, aquí se olvidaron que lo salvó, porque dice, pues no hay más Salvador que yo. Yo soy tú, yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Ellos se olvidaron de que Él los salvó. Yo te cuidé en el desierto. Se olvidaron que Dios los cuidó. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se olvidaron que Dios los sació. Hermano, llegar al extremo, y usted se ha dado cuenta de gente que ha abandonado el Evangelio. En otras palabras, se olvidaron que Dios los salvó de condenación eterna. ¿Acaso no es eso serio para la vida de un creyente? El olvidar que Dios los salvó de condenación eterna. La gente, muchas veces, hablar de la salvación para muchos no tiene relevancia ya, porque mucha gente está tan carnal y tan acostumbrada a esta tierra que se olvida que el día que cierre los ojos aquí, los abra del otro lado y que se vaya a salvo, va a poder entender muchas cosas que ahorita no las entiende o las ha olvidado. Pero ya que el hombre olvide la salvación, eso es crítico, hermano. Yo creo que podemos olvidar, bueno, no podemos, ni debemos olvidar muchas cosas, muchos favores de Dios. Pero llegar al extremo de olvidar la salvación, eso es grave, hermano. Porque si no se valora la salvación, ¿usted cree que se van a valorar los otros favores? Yo le he dicho, hermano, si yo me pusiera a anotar los favores de Dios, son incontables y es todos los días que recibimos favores de parte de Él. Pero el punto es que hay ciertas clases de favores, hermano, que se quedan muy frescas, diría, escritas ahí en nuestro corazón. Y yo creo que hay favores porque hay una diferencia entre favores y favores. Por ejemplo, el Salmo 78, para explicarle esto. Salmo 78:10 dice, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Entonces yo veo acá, por ejemplo, dice el verso 12, Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Entonces yo veo aquí varias cosas. Israel olvidó el pacto. No guardaron el pacto, lo olvidaron. Rehusaron andar en su ley, olvidaron su ley. No anduvieron en su ley. Olvidaron sus obras, todas las buenas cosas que Dios había hecho en beneficio de ellos. Pero olvidaron los milagros que les había mostrado. Obras y milagros, hay una diferencia. Por eso le decía que hay cosas que están frescas ahí, que no se olvidan porque son cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay otras cosas que son pequeñas, hermanos, desde la perspectiva humana, aunque son grandes, pero muchas veces se nos olvidan. Y nosotros tenemos que educar nuestra alma, que no sea olvidadiza. Olvidaron sus maravillas. Imagínense que hayan olvidado, por favor, que los guardó en medio de todos los juicios. Como yo creo que mucha gente ya olvidó a estas alturas que no murieron por el coronavirus. Ya lo olvidó. Hermano, olvidaron las maravillas que hizo, como cuando
el Mar Rojo se abrió de par en par. Se abrió como una pecera, hermano, de esos contenedores de casa, hermano, en donde un acuario le llaman algunos. Las paredes eran como de agua, dicen los salmos. O sea, eran paredes, podían ver todo lo que estaba dentro del mar. No es que se abrió así, sino se abrió así. Hermano, imagínense qué milagro ese, hermano. Y lo olvidaron. En el desierto lo olvidaron. Llegaron a Canaán y olvidaron que toda esa abundancia Dios se las había dado. El alma, en este pasaje del Salmo 78 dice, olvidaron el pacto, olvidaron su ley, olvidaron sus obras, olvidaron los milagros, olvidaron sus maravillas, olvidaron la salvación. Por eso le digo, mire hermano, y perdóneme este agravio, pero de 10 años para acá yo empecé a trabajar en ello. Y dije, descubrí que mi alma olvidaba las cosas buenas y las cosas malas no las olvidaba. Y entonces dije, aquí hay algo raro. Y entonces pude entender que el enemigo trabaja el alma. ¿Para qué? Para que el hombre se olvide de toda la benevolencia divina. Y se acuerde de las cosas malas. Mucha gente se acuerda de todos los padecimientos y cosas malas que ha tenido dentro del Evangelio, pero no se acuerda de las cosas buenas que ha tenido de parte de Dios. Esto es delicado, hermano, porque, mire, le voy a dar un ejemplo más. Jueces capítulo 8 y verso 32 dice que murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Pero mire, dice, tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermano, el alma es olvidadiza. Pero imagínense, si el alma olvida la benevolencia de Dios, ¿usted cree que va a tener presente los favores de los hombres? Por eso le contaba esa historia yo, hermano, de este oficinista y Transportes 3 Estrellas. Hermano, yo fui descubriendo en mi alma que el alma olvida las cosas buenas y es pronta para acordarse de las cosas malas. ¿Cuánta gente no ha tenido, hermano, amistades y han caminado por años siendo buenos amigos, buenas amigas, y de pronto surge un conflicto entre ellas o ellos? Y ese conflicto hizo que se separaran para toda la vida. La única manera de volver a tener esa bonita relación que tenían es que se acordaran de todos los momentos buenos que pasaron. ¿Haría eso? Opacar ese momento malo que los hizo separarse. Pero lamentablemente el alma es pronta para olvidar todo lo bueno, pero también es pronta para recordar todo lo malo. ¿Cuántas cosas buenas hemos recibido de mucha gente, hermano? ¿Cuántas cosas buenas de ministros? ¿Cuántos favores nos han hecho? De hermanos, hermanas, consiervos. ¿Cuántas cosas buenas hemos recibido?
¿Y sabe por qué pagamos mal? Porque olvidamos las cosas buenas. Es que es asombroso. ¿Por qué el hombre se aleja de Dios? No siempre es por el pecado, porque se olvida de las cosas buenas que Dios ha hecho con su vida. Porque el hombre se aleja de Dios. Porque el hombre es frío para con Dios. Cuando digo hombre me refiero también a la mujer. ¿Por qué, hermano, son sosos o sin sabor hacia las cosas de Dios? ¿Por qué le dan al Señor un servicio malo cuando Dios les ha dado cosas buenas? ¿Sabe por qué? Porque olvidan las cosas buenas de Dios. Olvidan todas las cosas que Dios les ha dado y ha hecho por ellos. Y claro, el enemigo no pierde el tiempo. Está ahí, hermano, martillando la mente, tira dardos encendidos. Usted sabe, Efesios dice eso. Y el hombre olvida. Es pronto para olvidar las cosas buenas y las cosas malas no las olvida. ¿Cuánta gente no he escuchado yo hablar de cosas que hicieron terribles? Incluso hasta yo mismo cuando comento de mi niñez o de mi adolescencia, mi juventud. ¿Cuántas cosas malas no hicimos? Y las tenemos frescas, las tenemos presentes. Y las cosas buenas. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos hijos han recibido cosas buenas de parte de sus padres? Y alguna cosa mala que ellos consideran mala, que sus padres hicieron olvidar, hermano, todo lo bueno que los papás hicieron. ¿Cuántos pastores no han hecho cosas buenas por las ovejas? Un favor, ahí estaba el pastor. Necesitaban que se les prestara dinero, ahí estaba el pastor. Necesitaban que fuera a orar a su casa porque había un problema, ahí estaba el pastor. Necesitaba que orara por los días, ahí estaba el pastor. Hermano, y de pronto el pastor se convirtió en sus enemigos o en su enemigo. Y empieza el pastor no sabe ni por qué. Y es que la oveja olvidó todas las cosas buenas que el pastor hizo por su alma. Yo he sido pastor, hermano, por aproximadamente 30 años. Comencé el pastorado a muy temprano tiempo, a los 3 años y medio de convertido. Y, hermano, mucha gente, ahí estábamos, ir a orar 3, 4 de la mañana, que vea una sombra, que mire, que el pastor venga, pues le decía el grupo que estaba encargado de liberación e intercesión, vámonos porque vamos a ir a orar y íbamos a reprender y echamos fuera todo espíritu contrario y al final esa gente se iba hablando de mí. ¿Cuánta gente, hermano, se le prestó dinero? Y no es que lo esté echando en caro, pero estamos hablando del tema, hermano. Estoy hablando de realidades, de experiencias. ¿Cuánta gente se le atoró la carreta, como hizo? Se le presentó un problema y pastor, no tengo. ¿Cuánto ocupa tenga? ¿Cuánto ocupa tenga? La primera iglesia que pastoreé, hermano, mucha gente. Que 20, que 10, que 100, que 500, que 1000. Yo lo anotaba, hermano, anotaba yo, porque pues tenía que llevar una contabilidad de la iglesia. Pero bueno, al final, ¿sabe cuánto dinero presté yo a esa primera iglesia que pastoreé? $70,000. De esos $70,000, le presté a mucha gente más, algunos me pagaron, otros no, pero $70,000 nunca volvieron. Y la lista está ahí. Y si usted me pregunta, mucha gente se volvió mi enemigo y yo no sé ni por qué. ¿Cuántos favores, hermano? ¿Cuántos favores?
en veces nos hacen los hombres y los olvidamos. Usted sabe la historia de Gedeón. Un ejército, hermano, de madianitas como la arena del mar. Y sin embargo, ahí estaba Gedeón, apegado al Señor. Usted conoce la historia. Antes de que se le apareciera el ángel, era un cobarde, escondiendo el trigo en el lagar. ¿Sabe que en el lagar no se escondía el trigo? Ahí se almacenaban todo lo que tenía que ver con las uvas, los viñedos, etc. El trigo se almacenaba en los graneros, pero él, para que los madianitas no lo descubrieran, lo escondía en el lagar. Pero que al final de cuentas lo buscaban los madianitas y se lo llevaban. Aparece el ángel y le dice: valiente guerrero. Al final Gedeón expone su vida por el pueblo. Y después, hermano, que muere, no mostraron bondad a su casa. No mostraron bondad a la casa de Gedeón. Porque el hombre olvida, hermano. Y eso es algo, pueblo bendito, es algo. Tú tienes que trabajar en tu alma. Tú tienes que ponerle atención a tu alma. Y con esto que te estoy transmitiendo, tú te vas a dar cuenta que tu alma olvida pronto las cosas buenas y se acuerda de las malas. Así es el hombre por naturaleza. Y el enemigo, que no pierde su tiempo, hermano, con bombardear al hombre, hace que el hombre también olvide las cosas de Dios. ¿Por qué se aleja la gente de buscar a Dios? Se olvidaron de Dios. ¿Por qué se van a pecar? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron del pacto, un pacto de sangre, hermano. Se olvidaron de su ley. Israel echó a sus espaldas la ley de Dios. Olvidaron sus obras. Olvidaron los milagros. Olvidaron las maravillas. Olvidaron la salvación. Ya llegar al extremo de que alguien olvide la salvación quiere decir que el alma está a punto de ser un alma cauterizada, que no siente absolutamente ya nada por Dios. Y eso es sumamente delicado y peligroso, porque cuando un alma llega a estar cauterizada, prácticamente está a un paso de la apostasía. Eso es lamentable. ¿Cuántas veces el Señor nos ha protegido del enemigo, de los adversarios? ¿Cuántas veces nos ha salvado, nos ha saciado, nos ha cuidado? Gedeón dice, hermano, imagínense, se olvidaron del Señor su Dios. ¿Usted cree que se iban a acordar de Gedeón? Se olvidaron que Dios los habría librado de sus enemigos. ¿Usted cree que se iban a olvidar de que Gedeón puso su vida también por ellos, en el sentido de pelear las batallas del Señor? Hermano, esto es asombroso. El tema es sencillito, práctico, pero para mí tiene una profundidad tan enorme, tan especial, porque el alma es pronta para olvidar lo bueno y es pronta para recordar lo malo. ¿Cuánta gente se olvida de tantos favores recibidos de parte de Dios? Y después, solo porque tuvo un problemita en la iglesia, se alejó de Dios. Un problemita comparado con miles de favores, comenzando con el más grande, que es la salvación. ¿Cuánta gente le sirve a Dios de mala gana? Es gente que se olvidó del favor de la salvación, se olvidó de los favores de Dios.
Porque alguien que tiene presente la salvación, hermano, el sacrificio de Cristo, cuando usted ve la película de Mel Gibson, Mi Pasión, no es nada comparado como fue el sacrificio. Cuando yo le pedí a Dios que me llevara al Calvario para ver su muerte, me llevó en un arrebatamiento de espíritu, hermano. Lo que yo miraba colgado en ese madero era un pedazo de carne. Era un pedazo de carne irreconocible. Era un pedazo de carne, pueblo bendito. El que usted ve en la película de Mel Gibson es entero. El que a mí el Señor me mostró en el Calvario era un pedazo de carne, hermano. Lo masacraron los religiosos y Roma. Hermanos, eso es terrible. Ya que el alma olvide la salvación. No es aceptable, pero olvidar sus favores, sus obras, sus milagros, sus maravillas. Por eso le decía que hay diferencias, hay ciertos favores de parte de Dios, unos más grandes, otros más chicos, pero no dejan de ser favores. Olvidaron los milagros, olvidaron las maravillas. Salmo 78, olvidaron el pacto, olvidaron la ley, olvidaron la salvación. Y si alguien olvida la salvación, ¿usted cree que se va a acordar de los otros favores? Yo quiero ir terminando con esto. Yo decidí trabajar mi alma. Y ahorita que lo estoy diciendo, se me refresca mucho más eso. Porque a la verdad son incontables los favores, las obras, los milagros, las maravillas que he recibido de parte de Dios. Y lo que falta, pueblo bendito, ha de ser en el corazón de Dios una lista interminable de favores, de compasión, de misericordia, de perdón, de benevolencia, de promesas cumplidas. Lo que falta. ¿Cuánta compasión, benevolencia, misericordia, perdón, gracia? Usted sabe que gracia es que nos da lo que no merecemos. Y misericordia es que no nos da lo que merecemos. ¿Cuánta misericordia hemos recibido? ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta benevolencia? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto perdón? ¿Cuántas promesas cumplidas hemos recibido? Ahora, añadámosle a eso cuánto perdón, cuánta misericordia, cuánta compasión, cuánta gracia, cuánta benevolencia, cuántos favores, cuántas promesas faltan que Él haga por nosotros. Si tú tienes un alma olvidadiza, es tiempo de comenzar a trabajar tu alma y educarla y recordarle siempre todo lo bueno que Dios ha hecho por ella. David, eso hacía David. Alma mía, bendice al Señor. Él me decía, no, ¿vas a ir al culto? Nada, no tengo ganas. ¿Cómo que no tengo ganas? ¿Acaso no te olvidas que ayer te hizo un favor? Que hace unas horas te hizo un favor. No olvides ninguno de sus beneficios. El pacto, su ley, sus obras, los milagros, sus maravillas, la protección, la provisión, la salud, la prosperidad, la salvación. Te salva, te cuida, te sacia, te protege, te provee. Un consejo, pueblo bendito.
En veces hay personas que nos hacen favores. Hay gente que le importamos. Hay gente que le importamos. Aparte de que hay gente que nos hacen favores. Aunque no nos conozcan, pero nos hacen favores. Quizá nunca vas a tener la oportunidad no de pagarle, sino de hacerle un favor también a esa persona. Porque mucha gente nos hace favores no con el interés de que se los devolvamos o se los paguemos. Nos hizo el favor y no nos conoce. Hermano, aunque hay gente que nos hace favores y nos conoce. Uno siempre tiene que estar predispuesto a, cuando ellos necesiten, también ayudarlos. Eso es algo que le agrada a Dios. Porque de la ayuda mutua se agrada a Dios. Eso dice Hebreos. Son sacrificios de los cuales se agrada a Dios. Pero hay gente que te hace favores y nunca vas a tener la oportunidad de tú también hacerle un favor. Entonces, cuando alguien necesite un favor, hazle el favor, ayúdalo, porque estás agradecido con aquella persona que te ayudó cuando necesitabas. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado cuando necesitamos? Y Dios es dador, Dios es dador. Él se complace en darnos. Pero en veces nos olvidamos y eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar tu alma, pueblo bendito. Porque al igual que yo, estoy seguro que has recibido un sinfín de favores. Y los que falta que el Dios eterno haga por ti y por los tuyos. No hay manera de pagarle. Nunca, ni todos juntos, ni toda la humanidad podría pagarle juntos todos, al Señor su sacrificio y lo que ha hecho por nosotros. Pero sí hay muchas maneras de agradecerle. Y una de ellas, nunca olvides sus beneficios. Eso te va a mantener cerca de Él. Eso no te va a dar ni siquiera el deseo de que te vayas a pecar. Un corazón agradecido siempre va a estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque está agradecido sencillamente. El alma es pronta para olvidar las cosas buenas, pero es pronta para recordar las cosas malas. Hay que invertir eso. Que sea pronta para recordar las cosas buenas. Y que sea pronta para olvidar las cosas malas. En resumen, en nuestra vida hay más cosas buenas que malas. Todo lo bueno, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Algunas cosas malas nosotros mismos no nos las hemos creado. O el diablo nos las ha creado y nosotros hemos caído en su trampa. Pero Dios ha sido inmensamente bueno. Hay que educar el alma. El no olvidar los favores de Dios, los milagros, su pacto, su ley, sus obras, sus milagros, sus maravillas, su salvación. Nos mantendrá siempre agradecidos en todo lugar donde estemos. En la iglesia, en la casa, en la sociedad. Hay un pueblo, yo creo con toda mi alma, hay un pueblo en toda la tierra que está agradecido con Dios. Por eso está cerca de Dios. Pueblo bendito, considera lo que digo, Dios te dé entendimiento. Pero esto que te digo
hermano, para mí es tan especial esta palabra, fíjate, porque es sencilla, es tan práctica y tan rica. El poder decirle, Señor, muchas cosas buenas has hecho en mi vida. Sé que en tu corazón hay muchísimas más para el resto de mis años, para mí, para mis hijos, para los míos, para mi esposa, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. El alma hay que educarla, pueblo de Dios, como hacía David con su alma. No olvides ninguno de sus beneficios. Dios te bendiga, pueblo de Dios. El día de mañana, domingo, 2 de la tarde, estaremos saliendo en vivo desde la iglesia. Cuídense mucho, Dios me los bendiga.